Bueno, pues les damos las gracias y le damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Y está de más, o no está de más, decirles siempre que es un verdadero reto nosotros estar aquí frente a ustedes, compartiendo la palabra de Dios, porque siempre es un verdadero reto, mis hermanos, hablar sobre las maravillas que Dios ha hecho en su palabra en la redención del hombre. De verdad que es un reto, mis hermanos, exponer la palabra del Señor. Pero antes, a mí me gustaría, antes de entrar en el capítulo que nosotros tenemos que estudiar y ver esta mañana, me gustaría hacerle dos preguntas. Dos preguntas que podrían estar asociadas o podrían estar divorciadas. Todo. Pero en este momento entendemos que se pueden conjugar en una misma persona. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Han conocido ustedes en su vida a una persona que sea tramposo? ¿No han conocido a nadie así? ¿O han conocido a alguien engañador, mentiroso, estafador? Nosotros hemos conocido, yo he conocido varias personas así que tienen esas virtudes, que tienen esas habilidades de mentir tan fácilmente y como que nada ha pasado en su vida. Yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por ese momento difícil de conocer gente así. Nosotros cuando vivíamos, mi familia y yo vivíamos en Higüey y llegué a conocer una persona así que tenía esa habilidad de estafar gente. Estafar gente. Se dedicaba a eso. Engañar gente que depositaban su confianza en él, pero lo engañaba. Así es. Así hay muchas personas. En el barrio, nosotros le pusimos el encantador de serpientes. ¿Ustedes saben lo que es un encantador de serpientes? Hay en el Medio Oriente, ¿verdad que sí? En el Medio Oriente, por ahí por la India, qué sé yo, se usa mucho. Hay este personaje que tiene una flauta, pues normalmente se usa mucho con una cobra, una serpiente de esa cobra. Y se ponen ahí, y esta gente con su flauta, tocándole, logran hasta que esta serpiente baile. Es una cosa impresionante. Logran y comienzan ahí y bailan la serpiente. Son encantadores de serpientes. Se parecen mucho a dos gatos que nosotros tenemos en la casa. Hay mucha gente de aquí que conocen esos gatos. Gato Carvino y Gatín Lutero. Así le pusimos los gatos porque ellos desde muy temprana de la mañana, ahora no, porque ya son dos bandidos, ya crecieron. Y ahora, pero antes ellos iban a leer la palabra conmigo temprano y se acostaban ahí. Yo no sé lo que veían, pero estaban leyendo. Y le pusimos Gato Carvino y Gatín Lutero. Gatos reformados. Pero engatusan a uno. Son dos engatusadores. Porque cuando ellos quieren hacer algo o lograr un objetivo, te engatusan. Y vienen y te tocan la puerta. Eso es verdad, ¿eh? Te tocan la puerta y se te enredan por aquí, por allá, y te soban la cola y toda la cosa. Para lograr un objetivo, que tú le eches comida. Y en verdad, este personaje que yo conozco, supe algo de su vida recientemente, pero esta persona es engatusador, porque en el momento que yo fui a su casa y le toco para cobrarle,
me enredó tanto y me envolvió tanto que le presté nuevamente. Y así es. Así somos, mis hermanos. Somos así. Algunas veces somos, digo, yo no estoy hablando de hice gracia, porque yo sé que ninguno de aquí son engatusadores. En esta iglesia no pasa eso. Pero hay mucha gente que son así. Y son así. Hay otra pregunta, la segunda pregunta, que me gustaría hacérsela a ustedes y también hacérmela a mí. Algunas veces ustedes se han sentido que por la cantidad de tropiezos que nosotros hemos dado en la vida, cantidad de tropezones que no hemos dado en los pies, en ese dedito chiquito del pie que es el que se le pega todo. ¿Ustedes han pensado que Dios en algún momento no va a sacar nada productivo de nuestra vida? ¿Ustedes piensan que Dios va a utilizarnos para lograr su propósito en la vida? Por la cantidad de errores y pecados que tenemos en nuestra vida. Realmente, mis hermanos, Dios utiliza esos momentos para ejecutar el plan perfecto en nuestras vidas. Y hoy en esta mañana, nosotros vamos a hablar sobre estos típicos tópicos de un personaje que vamos a verlo un poquito más adelante. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la gracia y la esperanza en la promesa de Dios. Y es basado en el Génesis 28. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando con Génesis 28, o sea, Génesis, toda la historia de Génesis, que es el principio. Pero vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el capítulo 28, verso 10 al 22. Del 10 al 22. Aquí vamos a hablar sobre Jacob. Vamos a hablar sobre Jacob. ¿Están conmigo? Génesis 28 del 10 al 22 nos dice. Está proyectado ahí. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, le dice el Señor, y te guardaré por donde quiera que fueres, y guardaré y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y el 19 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto Jacob al Señor diciendo: si fuere Dios conmigo
y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para él. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra que nos entrega esta mañana, Señor. Gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por las enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros, para tu iglesia, Padre. Porque nos enseñan a serte fiel cada día más, a seguirte, Señor, a estudiar tu palabra cada día, para seguir mostrando a Cristo, aunque seamos débiles, Señor, en nuestras vidas. Aunque podamos seguir caminando sobre tropiezos, Señor, estas palabras tuyas, estos estudios, Señor, nos fortalecen en la fe cada día más. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias por todo, Señor, porque algo bueno saldrá, Señor, con las enseñanzas tuyas y con el caminar tuyo, Padre. Gracias nuevamente, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Como les decía, mis hermanos, estamos estudiando Génesis desde su comienzo hasta su final. Es el libro del comienzo de todas las cosas. Es el libro donde nosotros vamos a estudiar a todos los patriarcas. Y se ha titulado Fundamentos. Este libro son narrativas hermosas y reveladoras. Están llenas de historias de los patriarcas, como yo le decía. Pero hoy nosotros vamos a ver claramente lo que es la vida de Jacob. Antes de estudiar un poco de la vida de Jacob y estudiar lo que pasó este señor, las consecuencias que trajo a su familia y a él mismo, pues nosotros me gustaría ponernos en contexto de un poquito de los antepasados de Jacob. Ya nosotros lo vimos en 2 prédicas recientemente, aunque el año pasado también predicamos sobre Génesis, pero lo vimos muy bien expuesto hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, con nuestro hermano Carlos Roa y nuestro pastor también, que hablaba sobre Génesis también. Génesis 15 y 22, me parece. Ahora bien, me gustaría hacerle otra pregunta. ¿Quién de ustedes sabe quién es el padre de Jacob? Sencillo. Isaac. Qué sencillo. Bien, y ahora el padre de Isaac, Abraham. Es una descendencia de patriarcas. Esa es la historia de los grandes patriarcas que se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde Dios se llama directamente Él en las Escrituras como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Wow. Cuando estas lecturas, mis hermanos, lleguen en las manos de uno como que se le erizan los vellos. Porque cuando hablar de que Dios es el Dios de Abraham, que esta gente tenían una conexión tan poderosa con el mismo Dios, pues yo me erizo. Yo digo, Señor, me gustaría ser como Abraham, pero algunas veces no. Y vamos a ver por qué. Estas afirmaciones sobre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, lo podemos ver en el contexto lírico en Éxodo 3:15. Si quieren no lo busquen, yo lo leo. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y se acuerdan que eso fue en el Éxodo, ¿verdad? Cuando él sentía temor. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. También es un ejemplo en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, pero también en Hechos 7, en el Nuevo Testamento, 7:32, nosotros lo podemos ver. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Impresionante. Es la vida de estos hombres. Cuando vemos a estos hombres, abuelo, hijo y nieto, cualquiera de nosotros podemos pensar, estos hombres estaban cargados de virtudes. Estos hombres, sí, son santos. Estos hombres no rompen un plato en su casa. En un término dominicano. Se eran entregados totalmente a Dios en sus vidas. Y en efecto eran así. En parte eran así, pero eran humanos. Mis hermanos, pero lamentablemente les tengo una mala noticia, no era así. En parte sí y en parte no. Esta gente, estos hombres, tenían muchísimos defectos. Y Dios lo menciona en su santa palabra, porque la Biblia no omite ningún defecto de estos hombres escogidos por Dios. Escogidos por Dios. Si vemos la vida de Abraham, hablando de detalles y hablando un poquito de los antepasados de Jacob, si vemos la vida de Abraham, fue lindísima, pero entregó a Sara en 2 ocasiones a reyes para proteger su pellejo de que no lo mataran, diciendo, esa es mi hermana, no se preocupen, denle para allá. Y encima de eso, Abraham, llevándose de su esposa Sara, se acuesta con Agar y tiene un hijo. Cosas tan sencillas como esa. A lo mejor ahora no quiero ser como Abraham. En algunas partes sí, en otras partes no. Pero si nosotros vamos a Isaac, también comete los mismos padres que su padre. Le entrega a su mujer Rebeca a Abimelech, el rey Abimelech, diciendo también, esa es mi hermana. Si no lo hago así, me van a matar. Porque esas mujeres eran hermosas. Y tú sabes que en ese tiempo, de que llegaba alguien de una vez, eran hombres normales. Tenían defectos y problemas. Pero vamos a ver qué Dios hizo con estos hombres. Dios no omite nada de sus defectos en la palabra. Dios lo dice todo. Dice lo bueno y dice lo malo. Eso me hace recordar que algunas veces nosotros, en las redes sociales, nosotros vemos familias que alguna vez yo le digo, ay, mi amor, pero siento como envidia de la buena. Porque me gustaría ser como esta familia. O me gustaría ser como aquella familia. Oye, esta gente vive viajando. Y viven eso, y viven aquello. Y nosotros como nos pone como un espíritu dependenciero alguna vez en las redes sociales. Pero mis hermanos, cuando nosotros entramos, y alguna vez en nuestra familia sucede eso, y hasta en la misma mía,
Todos estamos metidos en ese, como en esa tómbola. Porque somos humanos. Pero cuando entramos en el seno de esas familias, vemos que son familias disfuncionales, llenos de defectos, porque son humanos. Y son familias que a lo mejor necesitan de Cristo. Así somos nosotros, mis hermanos. Somos así. Pero vemos a Jacob, a Dios, haciéndole la misma promesa a Jacob que le hizo a Abraham y a su hijo Isaac. ¿Dónde lo vemos esto? En el contexto histórico, donde de Génesis 12, del 1 al 3, no lo busquen, yo se lo voy a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A pesar de todo esto, mis hermanos, a pesar de todo esto, en estos hombres descansaba. Dios los prosperó y Dios los bendijo, porque encima de ellos reposaba la promesa de Dios. Reposaba la promesa dada a sus ancestros. Y estos hombres fueron cargando con todo eso. Y Dios lo fue transformando. Hablando de Jacob ahora, mis hermanos, entrando ya en Jacob. Comenzamos con Jacob, con lo más sencillo, con su nombre. ¿Qué significa el nombre de Jacob? Engañador, engatusador. Me parecen a los gatos de nosotros. Engatusador. Jacob, mis hermanos, fue gemelo de su hermano Esaú. Rebeca recibe una revelación de parte de Dios de que en su vientre habían dos naciones. Habían dos naciones. Creo que no se le veía ni la barriga cuando Dios lo dijo. Dos naciones. Y que en estos eran dos pueblos diferentes, uno más fuerte que el otro. Y que el menor serviría al mayor. Y es tanto así, ya el Señor sabía lo que venía ahí, estos dos personajes, que Jacob, cuando iba a nacer, se agarró del talón de su hermano Esaú. Yo voy para afuera primero. Es impresionante cómo nosotros ya comenzamos a ver la manifestación de la elección incondicional en este cuadro que se está dando. Es la elección soberana de Dios. Y eso lo podemos ver en Romanos 9, verso 13, que nos dice, no lo busquen, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y no habían nacido todavía. Hay un texto muy famoso de Spurgeon, Charles Spurgeon, que nos dice, está ahí, sí. Lo sorprendente, dice Spurgeon, lo sorprendente no es que Dios despreciara a Esaú,
lo más sorprendente es que Dios amó a Jacob. Ambos eran pecadores, pero nunca se trató de ellos, sino de la soberanía de Dios. ¿Ustedes piensan que la vida de nosotros se trata de nosotros? ¿Ustedes piensan que lo que nosotros hacemos en nuestra vida se trata de nosotros? Si nosotros pensamos eso, pues déjeme decirle que estamos rotundamente equivocados. Jacob en su adultez, vemos que su hermano Esaú le vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Eso es recopilando un poquito de la historia de Jacob. No hemos comenzado. Y no obstante a todo esto, Jacob engaña a su padre Isaac en un plan perfecto orquestado por Rebeca, su madre. ¿Y para qué? Para obtener la bendición especial, paterna. Y también aprovechando la ceguera de su padre, porque Isaac estaba ciego. Y eso yo creo que todos conocemos la historia. Yéndonos al contexto histórico, tenemos que saber que la primogenitura en ese tiempo era sumamente importante porque el que la poseía aseguraba varios aspectos. Número uno, un rango superior en la familia, que también creo que todavía permanece eso. Dos, una doble porción de la herencia paterna. Tres, el oficio sacerdotal de la familia. Esas eran tres condiciones que se le daba a una persona cuando nacía, como era primogénito. Pero en el caso de Jacob, en este caso, reposaba el cuarto aspecto, que era la promesa de la simiente en la cual todas las naciones serían benditas o bendecidas. Jacob se convirtió en el beneficiario tanto de la bendición paterna como el derecho de la primogenitura, pero todo eso fue orquestado en base a engaño y a la manipulación de él. Yo le estoy hablando todo esto, mis hermanos, todo eso está en la escritura, no es nada mío. Todo está ahí. Es para ponernos en contexto, para ver cómo este hombre va reposando su bendición dada por Dios. Pero miren todo el desastre de su vida. Pero eso no nos hace a nosotros pecar, que no tengamos la libertad ahora de decir, bueno, pues si Jacob, Isaac y Abraham fueron así, pues yo soy un chivito, vamos a hacer como arriba. No, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y cuando Dios llega a la vida de nosotros, todo cambia. Vamos a ver cuándo este hombre comienza a cambiar, porque él no se queda ahí. Como yo digo, Dios no se queda dado. Viendo todo esto, mis hermanos, y todo este engaño orquestado por Rebeca, Jacob y todo esto, ¿no le parece familiar al engatusador del principio? Por eso le comencé a hablar sobre el engatusador que conocíamos en el barrio. Realmente, todo este acontecimiento de Jacob ocasionó una división muy significativa en esta familia. Por eso, Isaac le dice a Jacob, vete a la tierra de tu madre, pero vete lejos de aquí porque ya tú sabes, tú eres un hombre muerto para tu hermano. En el punto de esta narrativa, mis hermanos, es donde llegamos al clima de la historia. Al clima de esta historia. Y yo quiero repetir nuevamente a Génesis, el 28, ¿verdad? Pero del 10 al 12, donde realmente Dios
Jacob tiene un sueño y Dios se les revela. Y dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar, de aquel paraje, y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Mis hermanos, aquí en este punto de esta historia nosotros vemos a Jacob que sale de Beerseba hacia las tierras de Mesopotamia. Eso está como a unos 900 kilómetros de la distancia en la que estaba, como a 3 días aproximadamente, a pie este hombre. Padán Aram se llamaban estas tierras. Y esas tierras eran donde realmente, para ponerlo en el contexto histórico, estas tierras eran las tierras de su madre, o sea, de los familiares de su madre y de Abraham. Yo me imagino un Abraham en estas tierras desoladas, porque como se describe en la historia, eran unas tierras como desérticas. Eran unas tierras donde realmente no se podía vivir. Un Jacob angustiado, porque cuando este hombre sale a caminar tan lejos, es porque realmente ya el estrés lo está acabando. Él sabe muy bien lo que hizo. Él está angustiado. Él no está acostumbrado a esa inclemencia de ese tiempo, del clima. Era un hombre más bien de su casa, porque dice la historia que él más bien era de su casa. Esaú era cazador y era más, tú sabes. Pero realmente, mis hermanos, este hombre tenía una avalancha de pensamientos negativos en su cabeza, pensando en realmente lo que iba a suceder, porque no era algo sencillo en lo que él había hecho. Él había engañado a su hermano, había engañado a su padre, robándole la primogenitura a su hermano, aunque ya su hermano se la había entregado. Sin duda, mis hermanos, esto era un momento muy importante en la vida de Jacob. Muy importante en la vida de Jacob. Y es que cuando Dios va a utilizarnos a nosotros, Él provoca estos tiempos. Él provoca estos desiertos también. Él te lleva a un punto, mis hermanos, que yo estoy totalmente seguro que cada uno de nosotros ha sentido ese punto en nuestras vidas, para que reflexionemos y que entonces el Espíritu de Dios comienza a transformar nuestros corazones y nuestra mente. Y comenzamos a pensar diferente. Hay un texto que creo que está por ahí, Ericel, que está en Juan 1:51. Lo voy a leer desde el 43. Que nos manifiesta esta parte que estamos leyendo. Dice el 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Wow. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita
en quien no hay engaño. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dijo Jesús a Natanael. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo. Y cuando Jesús decía estas palabras, es porque hay algo muy interesante. De aquí en adelante veréis el cielo y el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Wow. En el sueño de Jacob ahora hay un acceso directo hacia el cielo. Hay una entrada directa, un acceso real y una interacción ¿entre dónde? Entre el cielo y la tierra. Impresionante. Pero en este punto también nosotros podemos ver, mis hermanos, que Dios, creando ese punto de la vida de Jacob, pues Dios le habla directamente al corazón a Jacob. Dios está interesado en que nosotros podamos transformar la manera de pensar de nosotros. En el verso 13 al 15 nos dice: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. ¿De qué? De esa escalera, que es el sueño que vio Jacob. Y le dijo el Señor: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Wow. A mí me sorprende muchísimo, no solamente de Jacob, me sorprende mucho de este señor, porque él sabe que Dios es que le está hablando. Es Dios, él sabe perfectamente que Dios, el creador de todos nosotros, de todo el universo, es el que está hablándole a su corazón. Y él sigue dudando. Él sigue dudando. Y hay un texto de Spurgeon, es que a mí me encanta Spurgeon. Spurgeon, que nos dice también, ahí está reflejado. Wow, ese es un máster en la computadora que está atrás. Que Dios le diera, dice Spurgeon, que Dios le diera a Jacob, oigan esto, pan para comer y vestiduras para ponerse era mucho, era demasiado. Pero no era comparado con yo estoy contigo. Que Dios enviara a su ángel para protegerlo habría sido mucho también para Jacob. Pero no era nada comparado con yo estoy contigo. Esto incluía incontables bendiciones, pero es en sí mismo mucho más que todas las bendiciones que podemos concebir, mis hermanos. Gloria a Dios. Jacob, sin duda, mis hermanos, sin duda, él había en su vida, desde niño, había escuchado de que Dios, o un Dios, o el Dios de ellos, se le había aparecido a Abraham. También se le había revelado a Isaac. Pero en este punto de esta historia, Dios mismo tiene un encuentro personal con Jacob. Y es que Dios utiliza la intimidad. Para Él es sumamente necesaria la intimidad para hablar a nuestras vidas. Para transformar, para nuestros corazones es importante esa intimidad con Dios.
Y esta era una relación y una conversación que iba a tener Dios con Jacob para poder transformar su vida por completo. Es como el texto de Job, que se encuentra en Job 44:5, que dijo: de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. ¿Y ustedes saben qué decía Dios sobre Job? Este es un hombre justo, igual como lo decía de David. Este es un hombre justo, pero Job no conocía a Dios. Su corazón estaba muy lejos de Dios, pero era un hombre justo. Estas palabras pronunciadas por el mismo Dios son para consuelo y esperanza de este hombre. Y más en este tiempo de una encrucijada tan fuerte que este hombre estaba viviendo en su vida. Y todo esto nosotros lo estamos poniendo en contexto. ¿Saben por qué? Porque esa es nuestra vida. Nosotros pasamos por situaciones tan difíciles, mis hermanos, y tan angustiadas, que ponemos a prueba nuestra fe. Ponen a prueba nuestra fe. En esencia, Dios le está repitiendo a Jacob los mismos términos del pacto que le hizo a Abraham y a Isaac, porque Dios no tiene una segunda base. Dios tiene un plan perfecto. Y tú y yo estamos dentro de ese plan. Dios tiene un plan. Puede ser que yo o cada uno de nosotros tengamos muchísimos planes, pero Dios tiene un solo plan. Y lo ejecutó perfectamente en la vida de esta gente. Antes, Isaac le había dicho a Jacob que el pacto era suyo, pero ahora el mismo Dios es que se lo está confirmando en ese lugar. Dios le prometió a Jacob una nación cuando le dijo: será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y le dio una bendición cuando le dijo: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esto nosotros lo podemos confirmar en otro texto que está en Filipenses del 1 al 6. Dios mío, qué chiquito está eso. Estando persuadido de esto, dice Filipenses 1 al 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios mío. Es que Dios, mis hermanos, no nos va a soltar a nosotros. Si usted entiende que Dios te soltó a ti, usted está muy equivocado. Dios va a cumplir la promesa hecha en ti y en mí. Él no nos va a soltar hasta que nosotros tengamos la promesa hecha en nosotros por completo. ¿Qué va a hacer Él? No sé, pero la va a cumplir. Y yo confío en eso. Y yo sé que Iglesia, la Dice Gracia también confía en eso. Pero el verso 16-19, vemos ahora cómo Jacob, recibiendo una transformación, no siguiendo dudando, porque sigue dudando en su vida, pero él cambia el nombre de este lugar, que antes se llamaba Luz, como leímos, ahora le llama Betel. ¿Qué nos dice el verso 19? Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella y llamó el lugar Betel.
porque antes se llamaba luz. Cuando Dios transforma, también cambia. Nueva criatura somos. Nueva criatura somos. Aunque yo me llame Erickson, aunque ese joven se llame Omar, ya para Dios Él le está transformando su nombre. Es así, Griseida. Así que funcionan las cosas para Dios. ¿Qué nos dice nuestro hermano Spurgeon sobre eso? El Dios de Betel es el Dios que se preocupa por las cosas de la tierra. No es un Dios que se encierra en el cielo, sino uno que tiene una escalera permanente entre el cielo y la tierra. Siempre está trabajando a favor de nosotros, mis hermanos. Cuando vemos estos textos, este texto sobre Jacob, que él dice, wow, pero ahora sé que Dios está en este lugar. Efectivamente, él está sintiendo la promesa, la presencia de Dios en su vida y en ese lugar. Pero estaba enormemente equivocado. Dios está en todos los lugares. Él no sabía que Dios está en todos los lugares. Dios es omnisciente, omnipresente. Él lo ve todo. Él controla todas nuestras vidas. Y eso lo sabía perfectamente David cuando él escribió el Salmo 139, 7. ¿Qué nos dice David en ese salmo? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que yo me enconde, ahí tú estás, Señor. Es que no nos podemos esconder de Dios. Miren, yo les digo algo, mis hermanos. En lo más íntimo de nosotros, en la intimidad, que yo creo que es el baño, en la intimidad más profunda de nosotros, ahí está Dios mirando lo que tú estás haciendo. Dios está mirando y analizando todas nuestras vidas, porque Él controla todo absolutamente. Pero en el verso 20 al 22, vemos a Jacob, aunque él sabe que Dios que le está hablando. Jacob sabe perfectamente quién es que le está hablando a su vida. Pero vemos ahora a Jacob haciendo voto y poniéndole condiciones a Dios. En el 20:22 nos dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para él. Este hombre terrible, Dios le ha dado una promesa a él. Y sin embargo, este señor sigue haciendo tratos con Dios. Sigue haciendo negocios con Dios. Y encima de eso, prometiéndole dinero para su promesa, para que su promesa sea cumplida en su vida. Prometiéndole dinero. Miren, mis hermanos, por la manera que Jacob oró, por la manera en que este señor oró, era evidente que para él la palabra de Dios era insuficiente.
Estas palabras de decir, yo estoy contigo, eso es muy grande. ¿Quién podría añorar que el Señor le habla a tu corazón? Yo estoy contigo. Lili, yo estoy contigo, que te dice el Señor, es una cosa muy grande. Pero este hombre sigue dudando. Eso realmente me hace recordar. Bueno, me ha pasado a mí muchísimas veces, pero no así. Algunas veces, bueno, hay un cuento, no sé si existió realmente, pero hay una persona que estaba buscando un parqueo, y esto ustedes lo han escuchado muchísimas veces, es viejo, pero nos pasa ahí a cada rato cuando llegamos al Jumbo. En el Jumbo, en el parqueo de arriba, siempre está lleno. Siempre está lleno. Y yo le digo a mi esposa, mira, vamos a tener que coger para el sótano. Ok, vamos. No, pero ven, vamos a encontrar un parqueo, ven. Y entramos al parqueo, lo mismo siempre sucede, todo lleno. Y uno entra. Este hombre de esta historia comenzó a buscar un parqueo y no encontraba. Y le oró al Señor y le dijo, Señor, si me da un parqueo aquí arriba, te voy a servir para siempre. Le dijo a Dios. Y en ese mismo momento a la derecha había un parqueo. Mira uno aquí donde está, mi amor. Señor, no te preocupes que yo encontré uno. Dios mío. ¿Cómo puede ser posible? Hacemos tratos con Dios. Yo no he encontrado parqueo, pero no hago este tipo de trato con Dios. Me voy para el sótano de una vez. Pero realmente es así, mis hermanos. A veces nosotros actuamos de esa manera. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y fracasamos algunas veces. No deberíamos de ser así, mis hermanos. Porque somos nueva criatura. No deberíamos de ser así. Y con frecuencia nosotros lo somos. Aquí Jacob pone los términos de su pacto con Dios. En su pensamiento, él hizo el trato con Dios. Él hizo un trato con Dios. En vez de recibir esta promesa de Dios con humildad. Porque él sabía que era Dios que estaba haciendo un acuerdo con él, no él con Dios. En este punto de esta narrativa, Jacob todavía no está sometido a Dios. Todo ha pasado. Miren lo que tenemos hablando. Y todavía en este punto, ya estamos concluyendo. Y todavía este hombre no está sometido a Dios. Este hombre, Jacob, él iba a sentir realmente, él iba a sentir la dureza de su engaño y de su traición, tanto de su padre como a su hermano, cuando Dios lo procesara. Iba a permitir Dios que pasara un proceso difícil en su vida, en la tierra de su madre, de las familiares de su madre, con Labán. Y no vamos a entrar ahí porque eso ya le corresponde a otros sermones. Pero ahí él se iba a encontrar realmente con uno peor que él. Y ahí Dios lo iba a decirle, aquí te tengo. Y eso sería bueno que nosotros lo leyéramos porque miren, es una historia bellísima. Ahora lo vemos bellísimo. Pero usted trabajar tantos años bueno, no voy a entrar ahí. Mis hermanos, desafortunadamente hay muchos contrastes entre lo que es la promesa de Dios a Jacob y lo que son los votos de Jacob hacia Dios. ¿Cómo nosotros podemos dividir estos contrastes?
Estos contrastes, nosotros podemos dividir, un ejemplo, las promesas de Dios hacia Jacob las podemos ver en 4. Yo soy Jehová, número 1. Número 2, yo te daré a ti, dice Dios a Jacob. 3, yo estoy contigo, dice Dios a Jacob. Y 4, yo no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que yo te dije. Dios mío. Eso es Dios hacia Jacob. Ahora bien, ¿cómo podemos ver el contraste de los votos del acuerdo que hizo Jacob hacia Dios? Lo podemos ver en 5. Número 1, si Dios estuviera conmigo, infuyendo duda, ¿verdad? Y si me guardara, y si en este camino que voy yo, me protegiera. 4, y si me diera pan y vestido. 5, y que yo vuelva sano y salvo a la tierra de mi padre. Dice él, entonces Dios será mi Dios. Ahora bien, ¿acaso nosotros no hacemos lo mismo? Cuando pensamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos lo mismo? Tú me puedes decir, pero yo no hago eso. Cuando nosotros pasamos por una dificultad económica, cuando pasamos por la olla, por una olla económica, pastor? ¿Una olla económica? Cuando no hay chele. Nosotros hacemos eso y le decimos, Señor, si tú me das algo, yo te voy a servir. Provéeme y te voy a servir de corazón. Nosotros lo hacemos. Si hay algún familiar de nosotros que está pasando por una enfermedad muy difícil, algunas veces nosotros le decimos, Señor, si tú me pones una sanidad en mí, o si sana fulano de tal, yo voy a ser más, voy a venir más los sábados a la oración. Eddie, ¿dónde está Eddie? Es así. Si nosotros realmente pasamos por cualquier situación, una prueba, pues nosotros nos atrevemos a hacer votos con el Señor y ponerle condiciones. Ponerle condiciones a nuestro Señor. Este tipo de historias de Jacob, mis hermanos, es importante nosotros estudiarlas porque realmente nosotros podemos ver que Dios utiliza personas imperfectas para ejecutar su plan perfecto. Amén. Y ahí estamos nosotros, tú y yo. ¿O quién es perfecto aquí? Aquí el único perfecto es Cristo. Ahora bien, todo este drama que nosotros hemos hablado esta mañana, lo podemos definir en una sola palabra. Gracia incondicional. Gracia soberana. La gracia no vino tras Jacob. La gracia lo encontró en el desierto. La gracia lo protegió también en el exilio. La gracia le hizo caer al suelo y lo bendijo. La gracia lo llevó también a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Esta historia de Jacob nos invita a nosotros a creer y a esperar en las promesas de Dios, mis hermanos. Tenemos que esperar en la promesa de Dios, aunque veamos cualquier dificultad en nuestra vida. Dios nos invita a nosotros a estar fiel en su palabra. Y es confrontador esto, porque nos desnuda. Dios cumplió su obra a cabalidad en estos hombres. Ese plan redentor de la humanidad quedó perfecto hasta la muerte de Cristo y ahora estamos esperando
la llegada del Mesías. Es que Dios ve, mis hermanos, nuestros secretos en lo más profundo. Dios escucha nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos evitar eso? Dios ve las mentiras que nosotros decimos y las que vamos a decir. Él ve las lujurias de nuestras mentes. Él ve los deseos que nosotros tenemos también. Él lo conoce todo. No podemos escapar ahí. Dios evaluó y evalúa nuestras vidas desde el principio hasta el final. Desde tu peor momento hasta el mejor momento de nuestras vidas. Él lo conoce todo. Pero lo más importante es que Él toma una decisión. Conociéndonos, Él a nosotros, Él toma una decisión. Y Él dice, Dios, quiero a Omar en mi reino. Quiero a Carlos Cuello en mi reino. Quiero a Luisa en mi reino. Quiero a Lili en mi reino. Quiero a Alfredo en mi reino. Quiero a Orlando en mi reino. Nosotros no podemos convencer a Dios de otra cosa. Porque como le decía, Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y Él tiene una decisión en nuestras vidas. Estamos finalizando. Dios hace su obra perfecta a través de cada uno de nosotros, siendo imperfectos como seres humanos, como tú y como yo. Y hay un texto en Apocalipsis 21, y ahora sí estamos finalizando. En Apocalipsis 21, del 12 al 14, nos dice, oigan esto, mis hermanos. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de las 12 apóstoles del Cordero. Dios grabó los hijos de Jacob en esta ciudad. Ellos fueron los más pecadores que santos. Eran más pecadores que santos estos hombres. En las historias de estos hombres habían asesinatos, incesto, no insecto, incesto, deslealtades contra hermanos y qué tantas cosas más había en estos hombres. Se comportaban más como gente, como un gentío a la salida de un club nocturno en la madrugada. O sea, un desorden por completo. Que un contingente de hombres de la fe. Esto nos dice a nosotros que es un gran contraste entre lo que Dios está haciendo y la vida real de estos hombres. Es una enseñanza grande, señores. Sin embargo, Dios grabó sus nombres en las puertas de Jerusalén. Grabó sus puertas en sus nombres en las puertas de Jerusalén. Y ahora yo me atrevo a preguntar, mis hermanos, ¿nos atreveremos a mencionar los nombres de los cimientos? ¿Ustedes saben quiénes fueron los cimientos del Evangelio? Los 12 apóstoles. Pedro, el apóstol que prefirió salvar su pellejo antes de serle fiel al Salvador.
Es el apóstol amado. Jacobo y Juan, que compitieron por asientos preferenciales en el cielo. Tomás, el incrédulo, que prefirió tomar una cita con Jesús para ver si él resucitó. No, este no ha resucitado. Yo quiero verlo aquí, ahí conmigo. Conmigo ahí. Ah, sí. Cristo le dijo, no, ven. Pon las manos en la herida para que tú veas y creas. Ese fue. Jacobo y Juan, lo dijimos. Tomás, ese fue Tomás. Estos fueron los discípulos que le ordenaron a los niños que dejaran al maestro en paz. Que le aconsejaron a Jesús que dejara que los hambrientos se las arreglaran ellos. No, es que nosotros no tenemos comida para esa gente. 5,000 gente. Nosotros no tenemos comida para esa gente. Se la busquen ellos. No tenemos cuarto para eso. Así es. Y lo dejaron a él solo, cargando con su crucifixión. Esos fueron los 12 discípulos. Pero, siempre hay un pero. Sin embargo, sus nombres están en los cimientos. El de Mateo, el de Pedro, el de Bartolomé también. Y los 12 fueron inscritos en los fundamentos del Evangelio. Ahora bien, yo me hago otra pregunta. ¿Dónde están los nombres de cada uno de nosotros grabados? Los nombres de nosotros no están en Jerusalén grabados, en los cimientos ni en nada de esto. Ya estos fueron grabados. Hicieron su trabajo. ¿Dónde están los nombres de cada uno de nosotros grabados? ¿Saben dónde están grabados? En el libro del Cordero. Nosotros realmente, nuestros nombres no están inscritos con lápiz de carbón que se pueden borrar fácilmente. Están inscritos con la sangre de Cristo. Nosotros, mis hermanos, no necesitamos pagar el precio. Nosotros lo que necesitamos es reflejar a Cristo en nuestros corazones. Nosotros tenemos dificultades, tenemos situaciones, tenemos problemas, ofendemos a Dios, conquistamos también al Espíritu Santo cada día. Pero ese es realmente la santificación progresiva de nosotros. Ese es el proceso que Dios utiliza para nosotros ser santificados ya en el reino, porque en este punto material nosotros proseguimos al blanco, pero realmente estamos en un proceso. Ya Jesús pagó el precio por completo por nosotros. Pero eso no nos hace a nosotros pecar deliberadamente y tener una vida desorganizada. Ah, no, ya nosotros somos salvos por gracia. No, así no funciona, porque realmente usted no ha nacido de nuevo. Estos hombres tenían sus problemas y Dios los restauró. Y aquel personaje del engatusador aquel del vecindario, yo supe recientemente, hace un tiempo ya, que transformó su vida y conoció a Dios. Y todo eso que estaba sucediendo en su vida, pues fue llegado. Y Dios lo echó en un saco y lo tiró en el mar, como nuestros pecados. Por eso nosotros no podemos mirar atrás y volver al vómito.
Dicen mis hermanos, Dios tiene suficiente gracia para no cancelar todo el acuerdo con cada uno de nosotros. Dios lo va a cumplir en ti y en mí. En lugar de eso, Él está dispuesto para ser llamado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Padre, que tú has fabricado en la eternidad, Señor. Espero, Señor, esperamos todos en esa gracia, Señor, que haya sido de edificación, Padre, para nuestras vidas estas palabras. Que haya sido tú, Padre, que hayas reflejado todos estos textos para transformar nuestras condiciones, Padre, para que nuestras vidas, Señor, sean transformadas cada día. Para que podamos, Señor, recibir de ti las bendiciones que tú nos has prometido, Señor. Haznos, Señor, ser más fieles en nuestras vidas, Padre. Que podamos estar más apegados a ti y a tu palabra, Padre. Que mis hermanos, que todas las personas visitantes o miembros de Hice Gracia, Señor, podamos ser transformados, Señor, para poder reflejarte a ti en nuestras vidas. Que Cristo siempre sea el modelo a que nosotros podamos seguir cada día. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.